inicio a la clase de hoy. No sé si tengan algún comentario o alguna observación o nota que hacer respecto al examen. Los escucho. Si tienen alguna anotación que hacer, el examen que hicimos la semana pasada. Bueno, si no hay anotación, entonces vamos a continuar con el tema del diseño de miembros a compresión. Ya hemos avanzado bastante en ese tema. Vamos entonces a darle continuidad, para lo cual voy a presentar pantalla. Pregunto, ¿ya están viendo la pantalla de PowerPoint en amarillo? Pregunto. Sí, señor. Sí, ok. Muy bien. Bueno, entonces, la gráfica que mostramos es el resumen de lo que quedó del análisis del diseño de miembros a compresión, en la cual tenemos una curva que corresponde a columnas esbeltas, o sea, en la cual es aplicable la ecuación de Euler a partir de un valor de C sub C. ¿Sí? Y de valor de C sub C hacia 0, se tomó una ecuación parabólica dada por esta fórmula. Entonces, en la columna esbelta, la ecuación de Euler, esfuerzo crítico igual a pi al cuadrado por E sobre la relación de verteza al cuadrado. Y en la zona de columnas cortas o intermedias, la ecuación es esta parábola. Si este esfuerzo se multiplica por el área, obtenemos la carga crítica. La carga crítica, este es esfuerzo en megapascales y este será carga crítica. En lo que acaba de decir, multiplicando el esfuerzo crítico por el área, obtenemos la carga crítica que soporta, ya en kilonewton. La relación de Berthez, definida como la longitud efectiva sobre el radio de giro. Ya de esto hablamos, de que la longitud, dependiendo del tipo de apoyo, se tiene una longitud efectiva. Entonces, esa longitud efectiva es la que hay que utilizar en la ecuación para calcular la relación de Berthez. R, el radio de giro, en este caso debe ser el menor radio de giro que tenga la ejecución en X, en Y o en Z según el caso. El radio de giro está dado por la raíz cuadrada de I sobre A. Y con eso entonces podemos proceder a hacer algunos ejercicios. Vamos aquí a hacer un ejercicio particular donde se da la aplicación de esta ecuación. Entonces lo vamos a hacer para una canal. Ese canal, estoy repasando, este canal es una UPN, en este caso 220, europea, cuya área es 37.4 centímetros cuadrados. Ya vimos que estaba corrida la gráfica. La inercia en X 2690, la inercia en Y 196 centímetros a la 4, el radio de giro en X 848, el radio de giro en Y 2.29 centímetros. Entonces, si nosotros vamos a hacer la gráfica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente ¿Cómo se abre el capó del carro? Permítanme un segundito, por favor.
Dame un segundo, Jason. Ya se va. Listo. Bien, entonces, les decía, ahora sí me escuchan, Una ¿verdad? pregunta. Profe, una pregunta respecto Sí. a la ecuación de F sub C. Bien. En la diapositiva anterior, el producto de 1 menos 0.5 por los demás valores, ¿multiplica FY o FY multiplica a todo ese valor de F sub C? El F, bueno, sí, hay un error de transcripción, ¿no? El F crítico debe estar, este F sub C es el esfuerzo que vamos a calcular, debe estar fuera del corchete. ¿Sí? Entonces queda, esta expresión que queda aquí se multiplica por FY. ¿De acuerdo? Vamos a corregir. Entonces, F crítico igual. Ahora sí. Muchas gracias por la observación. Fíjense que 1 por FY para el caso en que la advertencia sea 0. Y a esto es lo que hay que descontarle una fracción que es dada por la relación entre la advertencia del elemento sobre la advertencia límite. Bien. Yo les decía que al hacer el cálculo se debe tomar el menor radio de giro. ¿Sí? Y como que nos piden hacer una gráfica, la gráfica debe estar en función de quién, de L y de R. O sea, yo asumo valores de L desde 0 hasta el valor que considere conveniente. ¿Cuál es el valor conveniente? Ya sabemos que la advertencia de los miembros a compresión no debe pasar de 200. ¿Sí? Entonces, yo pongo a variar a la longitud hasta que la relación de advertencia llegue más o menos a los 200. En este caso, por ejemplo, observamos que cuando L vale 400 centímetros, la advertencia es 196. ¿Cómo tenemos eso? Dividiendo simplemente los 450 entre el radio de giro
que en este caso es el menor valor, que sería 2.29. ¿Sí? 2.29. Esto porque estamos considerando una columna doblemente articulada, en el cual el K vale 1. Porque si tiene otro valor, ya sabemos porque hay que multiplicarlo aquí en la ecuación. Más adelante vamos a seguir haciendo algunos ejercicios al respecto. Profe, otra pregunta respecto al Sí. radio de giro que compete al examen pasado. Bueno, no se presentó un punto así, pero ¿qué pasa cuando uno tiene una sección compuesta y usted sabe que el radio de giro aumenta en un solo sentido y no en los dos? O sea, aumenta o el radio de X o el radio de Y. Ajá. Entonces, usted en un ejercicio cuando calculó la relación del Beltès, bueno, el que hizo un estudiante de usted, el que nos mostró, Correcto. él calculó el radio de giro compuesto. Sí. Entonces utilizó ese que al final era mayor que el menor entre los dos. Entre el radio de X nuevo que aumentó y el radio de Y que se mantenía igual. Entonces, ¿cómo se hace en ese caso? ¿Siempre se toma el que da el compuesto o siempre el menor de los dos? Siempre se toma el menor de los dos. Lo que ocurre en la sección compuesta puede incrementarse o el Rx o el Ry o ambos, ¿de acuerdo? Todo depende de qué tipo de... Por ejemplo, en un perfil, si usted tiene el caso de una canal, vamos a mirarle, creo que amerita, la pregunta suya amerita hacer un análisis. Le voy a presentarles esta pantallita. ¿Están viendo el tablero en blanco? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a ver, esta herramienta parece que un poquito más práctica. Bien, entonces yo tengo una canal sencilla. Ya sabemos pues que en ese caso debe uno tomar es el menor radio de giro. En este caso, bien. Si utilizo una sección, bueno, en este caso, cuando tiene una sección sencilla, no hay problema. Ya sabemos que el Ry va a ser menor que el Rx y debo usar en el cálculo el Ry menor. Si tengo una sección compuesta, o sea, por dos canales, entonces vamos a... Porque todavía no he aprendido a manejar esto. Y tenemos dos canales iguales. Bien, entonces, ahora el eje X, miren que cambia, el eje Y cambia de esta posición, ¿cierto? Cambia a esta posición, mientras que el eje Y se mantiene igual. Entonces, en este caso, como el eje se traslada de este punto a este otro punto, ¿qué ocurre? Que el Ry se incrementa, ¿sí? El Ry se incrementa, pero el Rx permanece igual. Entonces, a la hora de hacer el cálculo, debes tomar el menor,
¿sí? El menor que resulte de los dos. Por esa razón, como veremos en un ejercicio que viene más adelante, usted puede darse el lujo o puede usar de una forma eficiente la sección compuesta si trata de igualar los dos radios de giro. O sea, usted puede buscar a qué separación coloca una canal de la otra para que el radio de giro en Y sea igual al radio de giro en X y así utilizar la sección eficiente. ¿Por qué? Porque siempre tendrás que usar menor. Si allá se usó, de pronto no recuerdo, un error que hayamos utilizado en mayor radio de giro, que fue un error. ¿De acuerdo? Un error, sí, se utilizó así. Pero hay que estar pendiente pues, de cada ejercicio, porque hay que ver cómo se maneja. ¿Sí? Veremos, por ejemplo, que cuando hay momentos, cuando la columna, además de las cargas axiales, tiene momentos, entonces allí sí tienes que observar en qué eje trata de girar la columna a raíz del momento que le estás aplicando. Bien, entonces, esa era la parte que quería comentarle. No sé si está claro el procedimiento aquí, ¿verdad? Entonces yo tengo para cada L, calculo el radio de giro. ¿Cierto? El radio de giro. Simplemente la longitud entre R, que es constante, menos radio de giro. Y me dan las relaciones Berthe. Ese Berthe la voy a comparar con el Berthe crítica, o sea, el C sub C. C sub C es una constante, ¿cierto? Porque depende de F y Y. Entonces C sub C es una constante, por eso en este caso vale 106, depende de F y Y. Y comparando la relación de Berthe calculada con la límite, entonces yo decido si la columna es corta o si es larga. Aquí, por ejemplo, R vale 0 y C sub C vale 106. Acá 21, 106, 43 contra 106, hasta llegar a ¿cuánto? A más o menos 83. Hasta esta, la Berthe es menor que C sub 6, por lo tanto la columna se está comportando como columna corta. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta este valor, y uno cerquita a la Berthe que es 106, yo uso la ecuación, que es una parábola. Mientras que a partir del caso en que la Berthe calculada, por ejemplo, aquí queda 109, sea menor que el C sub C, entonces utilizo la ecuación de Euler. ¿Sí? Y luego grafico todos estos valores. ¿De quién? Voy a graficar la relación de Berthe contra el esfuerzo. De esa gráfica me resulta, del dibujo de esos valores de coordenadas, relación de Berthe contra el esfuerzo crítico, me queda la parábola, me queda la curva, que observen ustedes pues cómo se empalma perfectamente si tomamos los suficientes valores al hacer la gráfica. Entonces, allí pues usted puede practicar muchos ejercicios. Les decía que usted puede tomar, por ejemplo, los perfiles sí. Un perfil ahí sencillo. O esos perfiles, por ejemplo, un perfil en I, ya hicimos una aclaración en clase anterior. En que el radio de giro en X es mucho mayor que el radio de giro en Y. Y por lo tanto, cuando se va a hacer los cálculos del esfuerzo crítico, tomaremos el RY. Entonces, bajo ese concepto, es como trata de ver si es factible lograr usar una sección compuesta que me ayude a igualar los radios de giro, o por lo menos que no hay una discrepancia tan grande. Entonces, en el caso de un perfil en I, hay varias maneras de hacerlo, dependiendo de lo que se quiera. Si estamos hablando de columnas,
yo podría a este perfil yo podría agregarle una platina aquí y una platina acá. ¿Sí? Seguro que esa platina que va soldada a todo lo largo va a aumentar el radio de giro en Y. ¿Sí? Pero si usted el elemento lo está usando como viga, eso lo veremos después, una solución es pegarle una platina en la parte de arriba y una platina en la parte de abajo. Repito, y eso es cuando es como viga, que lo que me interesa es el radio de giro alrededor del eje Y. Pero en las columnas, repito, siempre van a haber uno o dos radios de giro que son diferentes y por lo tanto calculado se toma siempre el menor. Así como formo este perfil en I, yo podría agregarle uno al lado del otro. Esos dos perfiles en I son muchísimo más eficientes y puedes conseguirlos de menor tamaño. Entonces lo importante es que ustedes tengan claridad de que en el comercio existen una cantidad de perfiles disponibles, ¿cierto? De acuerdo al uso. No es lo mismo trabajar un miembro de tensión que un miembro de compresión. No es lo mismo trabajarlo como pórtico que trabajarlo como armadura. Tienes que mirar también cómo son las conexiones. Todos esos aspectos hay que mirarlo para cada caso en particular, ¿sí? Entonces usted tiene perfiles angulares, perfiles canales, perfiles en I, perfiles tubulares y dependiendo de esos requerimientos, esas necesidades de carga, entonces usted trata de que en el caso de las columnas los perfiles sean en la medida de lo posible que sus radios de giro sean iguales. En el ejemplo que estamos desarrollando, vamos entonces, yo les voy a colocar unos ejercicios a manera de taller, porque esto practicando es que se aprende bien. Con diferentes tipos de perfiles, con diferentes tipos de para un perfil dado, conocido, cuál es la capacidad, o sea, cuál es el esfuerzo crítico que soporta para cada longitud o lo que es equivalente para cada relación de advertencia. Bien, en clase anterior logramos comentarle de que estas son las ecuaciones básicas, o sea, son las ecuaciones con las que partimos para el análisis, ¿cierto? La ecuación de Euler y luego la curva. Pero posteriormente les comenté de que ya en la cuestión del diseño, como quiera que estas ecuaciones hay que confrontarlas con los ensayos, estas ecuaciones se han ido puliendo, se han ido analizando para hacerlas más efectivas, o sea, que los valores sean tengan un mejor grado de aproximación con respecto a los resultados que se tienen con los ensayos. Entonces, esas ecuaciones fueron cambiadas y aquí a continuación les voy a mostrar la ecuación que actualmente se utiliza para el diseño, de acuerdo a la NSR10 y a la AISC. Entonces miren que la forma es exactamente la misma. Existe también un valor de C sub C. Hay una relación, es todo igual. Pero las ecuaciones cambian un poquito. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente aquí se cambió la ecuación parabólica por esta ecuación que es una exponencial. Sin embargo, se ha comprobado que esta ecuación exponencial es equivalente
a la parabólica, con una diferencia muy mínima. Simplemente, pues, yo les comenté en clase anterior que no entiendo exactamente cuál fue el objetivo. Entiendo que debe ser que esta ecuación fue la de mejor ajuste a un conjunto de datos de ensayos. Y para el caso de la columna esbelta, se sigue utilizando, o sea, la ecuación de Euler sigue teniendo validez, pero se le agregó un factor de reducción o un factor de seguridad de 0.87. O sea, se está descontando más o menos un 13% al valor obtenido para FE. Tengan presente también que cuando ya hablamos de diseño, estamos usando el método LRFD, en donde se mayoran las cargas muertas, las cargas vivas y las cargas sísmicas, y se aplican factores de reducción a los esfuerzos críticos. Entonces, bajo esa óptica, las ecuaciones quedan así, que la carga última de diseño, o la carga requerida, debe ser menor que la carga resistente. La phi Rn es la carga axial resistente. Y el factor de reducción a compresión, que vale 0.9, igual que para flexión en concreto reforzado. F sub C es el esfuerzo crítico que se obtiene aquí con esta curva. O sea, aquí están los F sub C. El C sub C, que se obtiene igual que para el C sub C, es la esbeltez correspondiente a 0.5 FY. Sin embargo, hubo una ligera modificación y no corresponde exactamente a 0.5. Hay una pequeña variación entre el C sub C que calculamos anteriormente y el que se obtiene aquí con la NSR10. Yo para efectos prácticos lo tomo igual. Sí, pero el C sub C exacto se calcula ahora con 4.71 raíz de E sobre FY. Es bastante equivalente al calculado anteriormente, pero pues ya hay que trabajar con los valores que da la norma. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que siempre tengan claro. Una cosa es cuando usted trabaja con los fundamentos, ¿sí?, que son los que te permitieron entender el comportamiento de la columna, y ya después cuando la norma simplemente utiliza los coeficientes correspondientes. El esfuerzo crítico, el esfuerzo de Euler, este F sub E, es la ecuación de Euler dada por phi cuadrado sobre E por K sobre R. Entonces acuérdense que el valor de K es el coeficiente de longitud efectiva, así que depende del tipo de apoyo, si el apoyo es doblemente articulado, doblemente empotrado y articulado o libre, ¿sí? Que ya vimos cuánto vale el valor de K sub E. Esta es la relación de esbeltez afectada del factor del apoyo. El radio de giros sigue siendo el mismo, tomando siempre el menor. Entonces, esto que hicimos para la canal, yo les sugiero que lo hagan esa misma canal, pero usando esta ecuación para compararlas. Es más, pueden graficarlas en el mismo punto para ver qué tanta variación tiene, ¿sí? Es decir, la anterior, esta no tiene factores de seguridad, ¿sí?, de dar pues un poquito mayor, mientras que esta tiene unos pequeños factores de seguridad. Entonces los invito a que practiquen ejercicio en Malcorma. Les decía, en Malcorma, ahí al final del capítulo, Malcorma tiene dos capítulos sobre columnas. En el primer capítulo es la parte básica, en el segundo capítulo ya son temas un poquito más avanzados. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bien, tómense el trabajo de hacer los ejercicios, de practicar, ¿sí? Para que, por ejemplo, en la próxima clase
podamos entender mejor algunos ejercicios que vamos a hacer. Antes de proceder a realizar ejercicios con esta ecuación, que ya es la ecuación de diseño, vamos ya así, hablemos así de ecuación ya de diseño, con todos estos parámetros, todas estas ecuaciones, es necesario que miremos un punto bien importante que tiene que ver con la compacidad de los elementos que integran un perfil. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a lo siguiente. Cuando usted tiene un perfil, cualquiera de estos que estoy mostrando, esos perfiles, hemos dicho que como son de acero, se fabrican bastante delgados, ¿sí? Pues para hacerlos más económicos. También hemos dicho que tratamos de que la masa de esos perfiles esté lo más alejada posible del centro de gravedad, con el fin de aumentar el momento de inercia y con ello el radio de giro. Entonces aquí tenemos el centro de gravedad y mire que estos patines están bastante alejados de este eje X. Eso me indica que el momento de inercia en X para estos perfiles en Y es bastante eficiente, mucho más eficiente que con respecto al eje Y. En la canal ocurre lo mismo. En la canal yo tengo mi eje X aquí en la mitad y tanto el nervio como las aletas están alejadas del centro de gravedad. Entonces todo eso lo hacemos con ese fin. Pero en ese proceso de adelgazar las secciones, las aletas, los elementos, podemos incurrir en un problema grave. Y es que cuando estos elementos están sometidos a compresión, estas aletas pueden pandearse localmente. O sea, esto puede pandear aquí, ¿sí? O esto puede pandear acá. Vamos a ver si lo miramos un poquito mejor acá en la... Entonces, bien, entonces ahí tenemos un perfil en I. Cuando ese elemento está sometido a compresión, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que como estas aletas son delgadas, esto se pande de esta forma. La arriba pues se puede pandear así. Igualmente, este también puede pandear así. De forma exagerada. Entonces, esto es lo que se llama un pandeo local, ¿sí? Y tiene que ver con qué? Tiene que ver con la relación que existe entre el espesor de cada elemento que integra el perfil, en este caso T, contra la longitud de ese perfil. Esto puede pandear aquí. Ya sabemos que si esto vale B, esto sería B medio, o sea, la mitad de la aleta. Entonces, la Embertest lambda aquí se mide como B medio sobre T. Es decir, dependiendo de esa relación entre
la longitud de pandeo contra el espesor, si este valor es menor que unos ciertos valores que vamos a mostrar enseguida, vamos un momentito. Vamos a hablar más bien aquí como que de R. Esta relación BT, miren que no es la misma que hemos tomado como raíz Soriano. Para efectos de simplicidad, estamos hablando que la relación del BT se toma como la relación entre la longitud libre de pandeo de esa aleta entre su espesor. Y ese valor, si ese valor es menor que un lambda R, o sea, un coeficiente ya calculado, tiene que con el Bertez, ese lambda R es diferente para cada tipo de perfil, como vamos a ver enseguida. Lo que quiero es que entendamos bien lo que puede ocurrir. Así como calculamos una Bertez para la aleta, la podemos calcular para el nervio. Entonces, yo aquí digo relación del Bertez, esa aleta sería igual a quién, sería a esta longitud, la longitud del nervio, se llama H neto. ¿Por qué H neto? Porque se le quita el espesor y aquí esto lleva una curva radio entonces ese H neto dividido entre el espesor del nervio debe ser menor también que otro lambda R, diferente al anterior. Hay un lambda R para las aletas y hay un lambda R para los nervios. Entonces, en resumen, jóvenes, lo que queremos aquí comentar es que en los perfiles de acero, perfiles laminados en caliente, por ser unos elementos cuyos elementos son bastante delgados, ¿sí? Puede ocurrir que antes de que se presente el pandeo local, el pandeo global del elemento, como hasta el momento veníamos analizando, y con eso calcular el esfuerzo crítico de pandeo, el efecto crítico o la carga crítica de pandeo, puede ocurrir que antes de alcanzar ese valor, ellos se pandeen localmente. Es decir, antes que se presente este pandeo, que se llama pandeo general o pandeo global, se puede presentar este pandeo y este le quita capacidad al elemento. Entonces, antes de hacer un ejercicio para calcular las curvas de falla, es necesario hacer el chequeo. Entonces, vamos a mirar cuáles son esos valores límites. Así como lo tenemos para el perfil en I, lo tenemos para los canales y los demás perfiles. Les voy a pasar nuevamente la presentación. Entonces, aquí tenemos, vamos a mostrarles. Primero que todo, para un perfil para un perfil en I, el B a tomar dijimos que era la longitud del perfil total del patín entre 2. Para la canal, entonces se toma, porque aquí se pandea todo este elemento, entonces sería B sub F. Así para un perfil en un perfil tubular o un perfil en cajón armado. Entonces, para cada perfil se tiene una relación. Sobre eso que hemos hablado, se define lo que se llama una gestión compacta, como aquella que es capaz de desarrollar una distribución total de esfuerzos plásticos. Es decir, que el esfuerzo crítico
alcance el FY. Es decir, se debe alcanzar primero la afluencia cuando la sección es compacta antes de que ocurra un pandeo local de esos elementos. Y debe cumplirse entonces que esa relación de Beltré B sobre T sea menor que este valor límite. Si B sobre T es menor que ese valor límite, se dice que la sección no es esbelta, se comporta como compacta. Pero si es mayor, la sección es esbelta. Y si es esbelta, entonces esas ecuaciones que tenemos planteadas se modifican con unos coeficientes Q que se calculan con otras ecuaciones también un poco más complejas. Es decir, lo ideal es que nosotros manejemos perfiles que tengan secciones compactas. La mayoría de los perfiles se fabrican de tal manera que esto se cumpla. ¿Por qué? Porque simplemente ya el fabricante conoce todos estos parámetros y procurará de que sus perfiles cumplan con estas relaciones de Beltré. Sí, pero hay algunos perfiles que no lo cumplen. Entonces, para esos perfiles que no cumplen, hay que usar otras ecuaciones. Particularmente, como esta ecuación se vuelve un poquito complicada en el cálculo, entonces uno lo que hace es que si el perfil que seleccionó es no compacto, pues puede buscar otro que sí lo sea. Si no, pues simplemente pues le toca hacer el diseño para dicho perfil usando las ecuaciones esas que les toca estudiar e investigar un poco más. Para el caso de los perfiles I o C, la relación B sobre T debe ser menor de 0.56 raíz cuadrada de E sobre FY. El E sobre FY está dentro del radical, ¿sí? Todo el valor ese está en el radical. Es decir, para considerar que la sección es compacta, debe cumplirse dos relaciones simultáneamente. Que la relación del Beltré de las aletas sea menor de este valor de 0.56 raíz cuadrada de E sobre FY. Ya sabiendo que B es el patín entre abajo. Para ángulos simples, para ángulos, esa relación de Beltré es 0.45. Para perfiles tubulares, esa relación de Beltré es 1.4. En todo es raíz de E sobre FY. Repito, el E sobre FY, ambos están en el radical. Para perfiles circulares huecos, el diámetro del perfil sobre el espesor del tubo debe ser menor de este valor de 0.11. Aquí sí no está en radical. ¿Sí? Es 0.11 E sobre F. Y así como hay relaciones de Beltré para B sobre T, no hay para H sobre T. ¿Sí? Entonces eso está en una tabla que les voy a mencionar. Está en la norma. Voy a ver si la tengo aquí a la mano. Para que la lean y la tengan como elemento de consulta. Bien. Ya tomando en cuenta estos parámetros, ¿sí? En el cual primero verificamos que la sección sea compacta, nosotros podemos elaborar tablas de diseño bastante completas como esta que aparece aquí. En esta tabla, una tabla de diseño de esfuerzos permisibles o esfuerzos críticos a compresión axial para diferentes tipos de acero. Aquí está hecho para los aceros más comunes que se utilizan en perfiles de acero. Tenemos acero 36, acero 40, acero 50 y acero 60. En modo elasticidad ya sabemos que es el mismo para cualquier tipo de acero y se va a tomar como 200.000 megapascales. Entonces usted puede hacer una curva en la cual en el eje X coloca la relación del Beltré desde 0 hasta 200, ya saben por qué, ¿no? Por el límite. Aquí lo podemos variar cada 5 centímetros, no, perdón, cada 5 centímetros la relación del Beltré no tiene unidades. Cada 5 unidades, 0,5, 10, 15, hasta llegar a 200. Pero si usted quiere puede hacerlo de uno en uno, ¿no? Pero en
manejable la tabla y sobre todo que es importante que la podamos tener en una hojita. Entonces, para cada valor de FY del acero tenemos un valor de C sub C. Entonces, para 0.36, que es un FY de 252 megapascales, el C sub C vale 132. Para 0D40, el C sub C vale 125 y así sucesivamente para 0.50, 112, para 0.60, 102. Ese es el valor crítico con el cual vamos a comparar los valores de las relaciones de Helmholtz con el fin de saber si vamos a utilizar la ecuación parabólica o la ecuación hiperbólica. Entonces, miren que teniendo en cuenta eso, decimos, por ejemplo, que para una relación de Helmholtz de 5, el esfuerzo crítico que soporta es 252, casi, o sea, no es exactamente 252, un poquitico menos de 252. Se supone que cuando le Helmholtz 0 es que el valor alcanza el valor de FY, sino que por el redondeo quedan 252. Para 10 ya pasa de 252 a 251. Para 40, por ejemplo, miren que el Helmholtz pasa a 231. Para 80 pasa a 171, o sea, va bajando. Y cuando llega a 200, el esfuerzo crítico apenas está en 43. Y así usted puede hacer para los demás aceros, los invito a que eso lo hagan. La idea es que en una hoja de cálculo ustedes lo pueden resolver, ¿sí? Y es bueno que cada quien lo haga para que lo tenga como un material de trabajo. Graficando obtiene estas hermosas curvas. Entonces, fíjense, aquí en el eje X están los valores de las relaciones de Helmholtz desde 0 hasta 200. En el eje Y estarán los esfuerzos. Este sucede para cada perfil. Y observen que en algún punto, más o menos alrededor de 100, de 106 a 130, como aparecen aquí, están los C sub C. Aquí está 132, 125, 102 y 102. ¿Sí? A partir de aquí, la ecuación de Euler es válida y por lo tanto ya estas ecuaciones se convierten en una sola. Esto es para mostrar, para confirmar una vez más que a partir de cierta Helmholtz límite, la ecuación de Euler tiene validez en las columnas esbeltas, columnas largas. Entonces, para una columna esbelta, cuando es esbelta, no importa qué resistencia tenga, ¿sí? El valor, porque el valor depende de pi cuadrado por E sobre L sobre R. Mientras que en las columnas intermedias o cortas, la ecuación está en función de F, Y. Miren ustedes la importancia, pues, de entender bien lo que es la fórmula de Euler, ese análisis que hemos hecho, que le hemos dedicado bastante tiempo, porque a partir de aquí, pues ya la cuestión se vuelve mecánica, es simplemente calcular la relación de Helmholtz, agregar el esfuerzo crítico, multiplicar por el área, y ya tenemos la carga crítica que la comparamos con la carga actual. Esos son los hechos que vamos a hacer de ahora en adelante, pero hasta aquí usted debe aprender a manejar toda la teoría, todos los conceptos, las definiciones, tener muy claro cómo influye la relación del Helmholtz, cómo influye el radio de giro, cómo podemos aumentar el radio de giro usando secciones compuestas, etcétera, etcétera. ¿Tienen alguna pregunta? Pero esto háganlo en los ejercicios, hay que desarrollarlo, ¿sí? Porque lo contrario, esto se vuelve una simple, mera tabla, una mera ecuación. Entonces vamos a hacer unos ejercicios en donde tomo como ejemplo la canal. ¿Por qué? Porque este canal me permite
hacer un análisis bastante completo del comportamiento de la columna según la manera como yo coloque esos perfiles, si voy a usar un perfil sencillo, si voy a usar una canal doble, y si es doble, cómo lo voy a utilizar, porque yo con esta canal puedo o bien formar un tubo, o puedo formar un perfil en I, puedo formar una T, etcétera, ¿sí? Y veremos más adelante también que dependiendo de las riostras que usted utilice, puede aumentar la capacidad de esa canal. Entonces, el archivo en general dice: una canal de 6x13 se seleccionó para soportar una carga axial de compresión de 150 kN. La columna tiene una longitud de 2 metros, fabricada con acero A36 y está articulada en ambos extremos. Dice, toda esa información usted debe conocerla, ¿cierto? La longitud y el tipo de apoyo, la carga que está aplicada. Y nos preguntan si el diseño fue correcto para esa columna. Luego, en un segundo punto, nos dicen, acá se llama, podemos decir, revisión de la canal, de la capacidad, la revisión de la capacidad, pero en este caso se va a colocar una riostra en la mitad del miembro débil. Eso pues lo estaremos graficando para entenderlo mejor. Es decir, cuando usted le agrega en la mitad del eje débil un miembro, acuérdense cuando hablamos del valor de n, ¿se acuerdan? Que cuando el n me representaba era la colocación de una riostra. A eso nos vamos a referir, pero ahora lo vamos a ver numéricamente con un perfil real. Después pregunta, ¿cuántas riostras y a qué distancia deben colocarse esas riostras para que la invertencia alrededor del eje Y sea igual a la del eje X? ¿Eso con qué fin? Con el fin de usar una capacidad óptima de ese perfil. Y para esa colocación de esas riostras, ¿cuánto es la capacidad? Lo tenemos modificando la longitud de pandeo y en consecuencia aumenta el radio de giro y por lo tanto aumenta la capacidad. Y todavía se llega a otro ejercicio, algo más que se puede hacer para mejorar la capacidad. Es esas dos canales, ¿a qué distancia las puedo colocar? Entonces vamos a, antes de comenzar el ejercicio, nuevamente vamos a la gráfica para visualizar un poquito mejor nuestro problema. Aquí tengo la canal para el primer caso. Tengo los dos ejes, el eje X y el eje Y, o centroide de una canal. Entonces, cuando tiene una canal sencilla, ella tiende a pandear alrededor del eje Y, no alrededor del eje X. Como lo mostramos también en las fotografías de los ensayos. Ya veamos, pues vamos acá al ejercicio. Entonces, esa canal 6x13 tiene las siguientes especificaciones. Antes, recordarle que cuando uno habla de una canal de 6x13, esta es una notación inglesa, esta es una notación de los perfiles canales ingleses. Esa notación no significa que la canal sea de 6 pulgadas de altura por 13 de ancho, no señor. El 6 representa la altura nominal o el peralte efectivo de esto, o sea, en pulgadas, o sea que esto tiene aquí hasta arriba, teóricamente, 6 pulgadas, o sea, más o menos 15 centímetros. 13 no es el ancho, 13 es el peso por unidad de longitud de esa canal. En este caso, como es un sistema inglés, es en libras por pie. Le quiere decir que esa canal está pesando 13 libras por cada pie lineal que tenga la canal.
nosotros si usamos perfiles europeos o con medidas en español, pues tendremos que cambiar esta notación, pero esta notación inglesa. Entonces, ese perfil le conocemos todas sus propiedades porque tenemos las tablas para ello. Entonces, el área es de 24.58 centímetros, o sea, esta área, ¿sí? El área transversal, ojo con eso, porque algunas veces algunos estudiantes se han confundido y lo toman a lo largo. Rx es el radio de giro alrededor del eje X. El RY es alrededor del eje Y. Miren que es mucho menor, es casi 4 veces menor el RY que el RX. X es el X trazo. El X trazo es el centroide medido desde la parte de aquí. O sea, la distancia de aquí, de este punto al centroide, es 1.32 centímetros. B sub F es el ancho de la aleta, o el patín. T sub F es el espesor de la misma, 0.87 centímetros. H sub W es la altura del perfil, en este caso 15 centímetros aproximadamente. Y T sub W corresponde al espesor de dicho perfil. Observen que en el caso de en estos casos de las canales, el espesor de la aleta no es igual al espesor del alma. Y cabe aquí una pregunta para que analicen durante 2 minuticos. ¿Por qué creen ustedes que en el caso de la canal, cosa que también ocurre para los perfiles en I, por qué creen que el espesor de la aleta es mayor que el espesor del alma? A ver, ¿por qué se dará esa situación? Porque pues uno diría que lo mejor es hacerlo del mismo espesor, es más fácil de hacerlo, el mismo molde, ¿sí? Pero no es así. ¿Luego me escuchan? ¿Qué dice Luis Fernando? Aló, aló. ¿No me escuchan? ¿O ahora tienen los oídos tapados? Sí lo escuchamos, profe. Ok. A ver, María Costa, usted puede, recuérdese que hemos hablado de pandeo local, pandeo global, ¿sí? Entonces, si miramos la gráfica de la canal, vamos a mirar así aquí. ¿Por qué cree que el espesor de esta aleta sea mayor que el espesor de esta aleta? Vamos a volver al gráfico acá. Profe, pues yo creo que debe ser mayor porque ahí es donde se está, digamos que se puede pandear más, o sea, se puede presentar una mayor deformación. ¿Cómo así? ¿Por qué se puede presentar mayor? ¿Dónde? ¿En la aleta o en el nervio? En la aleta, profe. ¿Por qué cree que en la aleta se puede presentar mayor deformación que acá en el nervio? Realmente no estoy segura, pero yo creo que es por la cuestión de que el nervio estaría como que unido a una placa y la aleta pues estaría libre.
Exactamente esa es la respuesta. Cuando ese elemento esté sometido a compresión, atrévanse a hablar, ¿oyeron? O sea, miren que ustedes hacen cosas buenas. Y si se equivoca, no pasa absolutamente nada. Usted ha acertado bien. Cuando esto está sometido a compresión, que tiende a pandearse, es más fácil que esto pandee así, porque esto se comporta aquí como si fuera un voladizo. O sea, la aleta se comporta como si fuera un voladizo empotrado en el nervio, ¿sí? Mientras que el nervio se comporta como si fuera doblemente empotrado, ¿sí? Como si fuera empotrado aquí. En otras palabras quiero decir lo siguiente. Esto es como si estuviera así, ¿sí? Mientras que esta, que es la aleta, se comporta como si estuviera empotrada aquí en la... Y ustedes recuerdan que un elemento empotrado y libre se pandea así, mientras que un elemento doblemente empotrado pandea así, ¿cierto? Entonces es más fácil que pandee la aleta que el nervio. En consecuencia, con el fin de evitar esa tendencia, ¿sabes? De que sea más fácil, que no sea más fácil que se dice pandeo, entonces las aletas usualmente son más gruesas que los nervios. Muy bien. Pero cuando pregunto parece que se escondieron del mundo y nadie quiere responder. Por favor, participen, pónganse las pilas. Estamos a tiempo de mejorar el curso, de sacarle más provecho. Pero es importante que ustedes participen, lean. Bien. Profe, disculpe, ¿podrías Diga. repetir que no comprendí muy bien eso último de la aleta? Cuando un elemento está sometido, cuando usted tiene, bueno, ese perfil, voy colocarlo, traté de colocarlo en 3 dimensiones. Usted le aplica la carga axial usted aplica esa carga de compresión. ¿Qué va a pasar? Por efecto de esa carga, el elemento con pandeo global debería pandear así, ¿cierto? Eso es lo que se llama el pandeo global. O sea, como un todo. La columna como un todo se pandea en forma sinusoidal. Pero si la relación del espesor B sobre T, B sobre el espesor, es menor de ciertos valores que ya mencionamos, entonces puede ocurrir que pandee primero. Entonces la pregunta que hacía era, ¿por qué razón estos perfiles se fabrican de tal manera que el espesor de las aletas es mayor que el espesor del alma? Entonces es porque cuando ellos van a pandear, esto para pandearse se pandearía así. Esto puede pandear así. El elemento se pandea en esta forma, así como está aquí. Como un voladizo. Un voladizo empotrado ¿dónde? Empotrado aquí en el nervio. Y usted sabe que un voladizo tiene una capacidad de carga mucho más pequeña que un elemento doblemente empotrado. Mientras que este elemento, para que se pandee así, ¿no? Para que se pandee así, debe vencer esta restricción, es decir, este elemento se comporta como doblemente empotrado, mientras que este se comporta como un apoyo, como columna empotrada y libre.
Y ya nosotros vimos los 4 casos, ¿cierto? De una columna doblemente articulada soporta menos carga que una columna que está empotrada y articulada, y una menos que una que está doblemente empotrada, mientras que la que está libremente, o sea, empotramiento y libre, como una ménsula, como un tanque elevado, la columna de un tanque elevado, tiene menos capacidad. Para evitar eso, este elemento se fabrica un poco más grueso. Lo mismo ocurre con el perfil en I. El perfil en I, el espesor de la aleta, en forma exagerada, es mucho menor que el de la aleta, del nervio. Entonces, es más fácil que pandee esta parte que está libre a que pandee este que está arriostrado. Aquí se utiliza un término que se llama elemento arriostrado o atiesado en un lado. Y acá dice elemento atiesado o arriostrado en 2 lados. Aquí está arriostrado apenas en este punto como un empotramiento, mientras que acá está arriostrado en 2 puntos. Fíjense ustedes cómo la ingeniería toma en cuenta todas las consideraciones de análisis, o sea, con base en los comportamientos teóricos deducidos por los matemáticos y con base comparando con los ensayos, es que ellos llegan a esas ecuaciones ya han sido verificadas, y entonces sobre esa base, sobre ese comportamiento que el ingeniero entiende, ¿sí?, es que usted procede a fabricar los perfiles, o sea, entender la razón de ser de por qué los perfiles se hacen de una forma y no de otra. Bien, entonces, pensé que tenía el ejercicio aquí. Bueno, me disculpan porque vamos a resolverla de todos modos. Vamos entonces a calcular la capacidad. Voy a borrar actualmente para poder estar viendo los datos. Voy a borrar un momento, o más bien vamos a duplicar este elemento. Y entonces, aquí nos dicen que tenemos una canal doblemente articulada. La longitud de ella es 2 metros. Y debe soportar una carga axial de compresión de 150 kilonewton. Acá tenemos las dimensiones, ¿sí? Entonces, lo primero es verificar si la sección es compacta o no es compacta. Entonces, debemos verificar que B sobre T sea menor que un lambda R, que varía de acuerdo si estamos hablando de la aleta o si estamos hablando del nervio. Para una canal se dijo que, como para un perfil en I, que la relación B sobre T
debe ser menor que 0.56 raíz de E sobre FY. ¿Sí? Entonces eso toca verificarlo para saber si la extensión es compacta o no es compacta. Me falta aquí el valor de H sobre T. Permítame, voy a buscarlo en la conferencia. Todo esto lo tienen ustedes. Aquí está la parte del pandeo. Entonces, la relación ancho-espesor de las aletas, B sobre D debe ser menor de 0.56. Y la relación ancho-espesor del alma debe ser menor o igual a 1.49 raíz de E sobre FY. ¿Sí? Bien, ahí tenemos los números. Por favor, saquen papel y lápiz para que ustedes hagan los cálculos y vamos confrontando los valores. Calculemos primero B sobre T para el perfil. Fue una pregunta. En esos canales generalmente la parte que está empotrada en la parte plana, o sea, en la más grande, el ancho siempre es un poquito mayor al de la punta de la aleta. Entonces, ¿cuál se tomaría ahí? ¿Cómo? Generalmente en los canales, bueno, de las fotos que yo he visto y las referencias, Sí. generalmente en la punta de la aleta el espesor siempre es un poco menor que en el comienzo de la aleta. Entonces, ¿cuál se tomaría ahí? No, se toma el de arriba, el mayor. Sí. O sea, el valor que le dan teóricamente como B sub F. ¿Sí? No, o sea, el espesor como tal de esa aleta. No, usualmente ellos dan un valor promedio, bueno, promedio no, perdón, no es valor promedio. Ellos dan el valor aquí. ¿Sí? Y En el centro. sí, ese es el valor que ellos dan. Sin embargo, hay otros perfiles que son mucho más elaborados y la sesión es un poquito más variable. Entonces ahí tienes que dar un valor ahí sí en la mitad. ¿Sí? Les voy a copiar esto acá para tenerlo a la mano. Te quiero que me colabore haciendo los cálculos.
Y entonces, repito, saquen calculadora y vamos a calcular entonces, primero verificar si la sección es compacta o no es compacta, ¿sí? Entonces vamos allá a la región B sobre T de las aletas y la comparamos con 0.56 raíz de E sobre FY. Vamos a usar a 0.36, que tiene un valor de 252 de FY. De favor, calculen y me van ayudando. Que si no es así, que ustedes se me duerman y no me presten atención. ¿Cuánto da B sobre T? Y comparémoslo con el otro. Yo voy a ir haciendo los cálculos acá. Profe, ¿usted que se coge 0.87? ¿Cómo? Dígame. Que si el de que se escoge es 0.87. Entonces T sobre F. ¿Cuál es el espesor de la aleta? 1.11. Yo estoy colocando allí presente para que ustedes, porque es que fíjense que si uno no hace las operaciones, no se le quita la inseguridad, ¿sí? 1.11. 0.87. Supone que el BF sería el ancho, el largo de la aleta. Entonces TF debería ser el ancho, el espesor. ¿Cuánto están, cuánto estaría dando esa relación B sobre T para las aletas? 6.3. Da 6.3, ¿cierto? Es la relación B sobre T. ¿Y cuánto daría 0.56, o sea, el lambda? ¿Cuánto daría 0.56 raíz de E sobre FY? ¿Cuánto da? Pero no nos va a demorar una hora para hacer los cálculos. O sea, por favor, pónganle interés a esto, ¿sí? Si ustedes no hacen las Profe, la operaciones. raíz, ¿Cuánto? la raíz incluye el módulo de elasticidad y la afluencia. Y está dividiendo el 0.56. Ah, no, ahí es 0. Es 0.56 por. Sí, señor. Sé qué pasó allí con la. Gracias. 0.56 raíz de E sobre FY. Ya dijimos que la radical coge a E y a FY. Da 15.77. 15.77. ¿Y el B sobre T dio cuánto? Dio 6.3. 6.3, ¿cierto? Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Sí, cumple. Sí cumple. O sea que por allí las aletas serían compactas. Ahora vamos a verificar si el alma es también compacta. Tiene que cumplirse las dos al mismo tiempo. Entonces,
calculemos H sobre T. Entonces, mire, para el cálculo de H sobre T, los catálogos completos nos dicen exactamente cuánto es el H a tomar. O sea, el H que se toma no es el H total por fuera, ¿sí? Sino el H que queda de descontar. El H total, los dos espesores menos los radios que forman esto. Aquí no tenemos información, pero para efectos prácticos nosotros podemos considerar que el H sea igual al H total menos 2 veces el espesor de la aleta. O sea, el H es cuánto, el H es 15. Acá da 11.9. ¿Qué cosa? ¿La relación o el H neto? El H sobre T. ¿Cuánto tomó de H? 15 menos 0.87 por 2. O sea, Ok. menos 15 menos 2 veces el espesor de la aleta. ¿Y eso lo dividió entre cuánto? Entre 1.11. Entre 1.11. Te da 11.95, ¿cierto? Entonces, comparémoslo ahora con 1.49 raíz de E sobre FY. ¿Cuánto da? Tenemos aquí 27 estudiantes. ¿Cuántos están haciendo los cálculos? ¿Cuántos tienen las operaciones? ¿Sí? Por favor, señores. Profe, 41,97. Entonces, necesito que participen, por favor. O sea, ¿qué más tengo que decirle? O sea, yo no puedo colocar en lo mínimo allí que ustedes estén revisando, escuchando como un lorito, ¿sí? Y después llega el examen y están en nada. ¿Por qué? Porque no participan. Solamente uno o dos estudiantes hacen la operación, los demás no tienen calculadora, no tienen lápiz, no están pendientes, no les interesa. Bien, entonces, ¿cuánto le dio el lambda R? 41,97. 41.98, entonces se cumple, ¿cierto? Entonces se cumple que B sobre T, cada 11.95 es menor que el lambda R, que es 41.98. Entonces, como conclusión, ¿qué decimos? Que la sección sí se comporta como sección compacta, ¿cierto? La sección es compacta porque se cumple que tanto B sobre T como H sobre T es menor que los parámetros permitidos. Entonces, ya sabiendo que la sección es compacta, entonces cuando podemos comenzar a aplicar las ecuaciones. Entonces, vamos a recordar las ecuaciones aquí, que ya las tenemos, pero no sabe más anotarlas. Voy a copiarlas acá también. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Ya ahora es cuando vamos a entrar al cálculo de la capacidad de carga de esa columna. Entonces, necesitamos verificar que la carga actuante es de 150 kilonewton, es menor que la carga crítica,
que soporta esa columna dada por P sub C. Para calcular eso sabemos que P sub C es igual a phi por el área y por el esfuerzo crítico. Voy a tomarme el trabajo también de copiar estos parámetros, tenerlos ahí a la mano y ustedes puedan ir desarrollando. Bien, entonces ahí están todos los parámetros para facilitar los cálculos. Entonces, para hallar P sub U, bueno, P sub U ya lo tenemos. Para hallar P sub C, ¿qué debemos conocer primero? Debemos saber cuánto vale F sub C, ¿cierto? F sub C, ¿de quién depende? El valor de F sub C, ¿cómo lo calculamos? Dependiendo de qué parámetros. Primero se revisa si es larga o corta. Exactamente, o sea que debes calcular primero qué es la relación del Beltès, ¿cierto? Primero la relación del Beltès. Entonces, la relación del Beltès, ¿cuánto da para este perfil? Aquí está la ecuación. La relación del Beltès viene dada por L sobre R. Entonces, L vale ¿cuánto? L vale 200, vale 200 centímetros sobre ¿cuál sería el radio de giro a utilizar? $1.35 centímetros. Debe cogerse el menor, ¿cierto? Debe cogerse el menor de los dos. 1.35. Hagamos esos cálculos. Vayan haciéndolo ustedes también. ¿Cuánto da la relación del Beltès? Da 148. 148. ¿Contra quién lo comparamos? Con P sub C. Hagámoslo. Se subceda 132. 132. Entonces es menor que la relación del Beltès. Es menor. Entonces, según eso, ¿esa columna se comporta como larga o corta? Larga. Fíjense que Larga. ese valor estaría ubicado aquí, ¿cierto? Estaría ubicado por acá. El C sub C es de 132 y la reunión de Beltès da 148. Entonces estamos en el rango de columna esbelta o columna corta. Esbelta. Entonces estamos en columna esbelta. Bien, entonces para columna esbelta disponemos de la ecuación F sub C igual a 0.877 F sub E, en donde F sub E es la ecuación de Euler. Entonces, por favor, calcúlenme el valor de F sub E y el F sub C.
A ver, quiero 3 resultados. Necesito que Profe, el haya F crítico me da 78.9. otro resultado. A ver, ¿quién más? ¿Está de acuerdo con ese valor o no? Solamente hay un solo estudiante aquí en la clase de hoy. Ahí me da 78 o 79 ya. A ver, Jorge Barrio, ¿cuánto le dio? 78.87. ¿Qué dice Natalia Andrea? ¿Qué dice José Barbosa? 9, profesor. Bien, entonces el valor da 79, ¿sí? Redondeando da 79. Es el esfuerzo crítico de pandeo de esa columna. Entonces, ya teniendo el esfuerzo crítico, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya podemos calcular que la resistencia de esa columna con la ecuación Fierre por el coeficiente de reducción que es 0.9 nos da una capacidad de 175 kilonewton. ¿Y cuánto era la carga actuante? ¿Es correcta ese diseño? ¿Es adecuado? ¿Qué dice José Armando? ¿Qué dice José Armando? ¿El diseño es adecuado o no? O sea, para mí sí, profe. ¿Por qué es adecuado? ¿Contra quién compara? Porque, ¿cómo? ¿Contra quién compara? ¿Por qué es adecuado el diseño? Porque según la carga actuante no es de 150 kilonewton. Correcto. La carga actuante es 150 y la que resiste es 175. Entonces el diseño fue correcto, ¿sí? Fue adecuado. ¿Están de acuerdo los demás compañeros? ¿Hay alguien que tenga alguna objeción? Entonces, miren, ustedes observando con estas gráficas y estas ecuaciones, es más, las solas gráficas, ya con las solas gráficas usted allí puede deducir todo, ¿sí? Saber que para poder calcular el esfuerzo crítico debe conocer primero la relación del Beltrés. Esa relación del Beltrés, compararla con el C sub C,
De acuerdo con ese resultado, si es menor de 0, utiliza la ecuación esta, la exponencial, o usa la ecuación de Euler, afectado del factor, y comparamos entonces la carga última contra la carga resistente. Ese esfuerzo que usted calcularon de 79, vamos a verificarlo con la gráfica que teníamos, a ver si es aproximada. Aquí, por ejemplo, vamos a mirar. Nosotros teníamos en esta gráfica, están viendo la gráfica donde hay varias resistencias. Entonces, en esta gráfica ubicamos el 148. Aquí tenemos casi 150, digamos que bastante cerquita, ¿sí? Entonces, observen ustedes que en la gráfica, cerca de 150, le corresponde un esfuerzo de cuánto. Miremos acá, nos trasladamos paralela horizontalmente hasta acá y me muevo como por aquí, ¿no? Más o menos de 70 a 75. Nosotros nos dio cuánto, 79. Entonces, la sola gráfica me ayuda a decir en qué orden de magnitud se encuentra el valor. Y de hecho, si eso está a escala, como lo está en este caso, te puede medir con precisión, decir, este es el esfuerzo sin necesidad de hacer los cálculos. O sea, aquí usted se ahorraría, ¿qué? Se ahorraría usar la ecuación. Sino que usted entra directamente con la relación de Beltrés que calculó y automáticamente te ubica o en el lado corto o en el lado largo. Si miramos la tabla, para que lo vean con más utilidad, si miramos la tabla, entonces en la tabla entramos con una relación de Beltrés de cuánto, de 148, ¿cierto? 148, aquí vamos 140, 145, 150, estaba más o menos entre 145 y 150. Para 0.36, dijimos, a 0.36, aquí están F sub E, que es un parámetro que se debe utilizarse, pero aquí nos dice que el esfuerzo a utilizar es cuánto, es 70, está entre 70 y 2 y 77. ...148, 150, 148, perdón, 140, 150... ...está entre 77 y 82... Ustedes que están viendo, pues enseguida deben decir si lo que estoy diciendo es correcto o no, ¿sí? Entre 145 y 150, 82 y 77, el promedio pues es válido, 79, ¿sí? O sea que con la tabla usted se ahorra también una serie de cálculos, y cuando uno está haciendo cálculos para diferentes columnas o para diferentes longitudes, ya en este caso es mucho más rápido el uso de las tablas, ¿de acuerdo? O si usted está trabajando con un eje de cálculo en el CEL, pues simplemente ahí va variando la relación de Beltrés y puede obtener los esfuerzos que usted necesite. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Todo está bien clarito o todo está bien oscuro? Miren que ustedes tienen todas las herramientas del caso. Y tienen el libro, tienen las tablas que estamos analizando, tienen los ejercicios, ¿sí? Pero necesitamos precisamente ejercitarnos. Por favor, necesito que para la próxima clase todos traigan su calculadora, porque voy a ir preguntando de a uno y debe estar disponible para prestar la ayuda, la información que se le solicite. Necesitamos que se me despierten. Yo creo que antes de finalizar el semestre de pronto se despiertan.
¿Puedes regresarse a la diapositiva anterior para ver una cosa? Dígame, Si no le se regresa a la escuché. diapositiva anterior. Dígame. ¿No me escuchan? Ah, ya. Será de las... ¿Será esta? Sí, profesor. Gracias. Ok, cuéntame. ¿Qué inquietudes tienen ellos? Ahí está todo el machete, ¿cierto? Ahí está todo el resumen del diseño de columnas. Bueno, entonces vamos ahora a responder esta pregunta que les voy a hacer. Este ejercicio que hemos hecho ha sido un ejercicio de revisión. Revisión de una capacidad. Cuando digo revisión es simplemente que usted tiene ya una canal, tiene un perfil definido por sus propiedades geométricas, sus propiedades elásticas y sus propiedades mecánicas, ¿cierto? Es decir, tiene todas las dimensiones, los radios de giro, homolasticidad, que es una propiedad elástica, y la resistencia del acero que va a utilizar. Entonces, cuando usted tiene toda la información, usted puede simplemente calcular el radio de giro. Bueno, el radio de giro lo tienes para calcular la relación de Beltrés. Para la relación de Beltrés, compara con C sub C, hallas el F sub C y con eso hallas el esfuerzo crítico. Y multiplicando por el área te da la capacidad de carga que la comparará con la que debe resistir. La pregunta ahora es, si yo tengo una columna y deseo usar una canal, en la canal no sé cuál es, yo voy a usar una canal que debe soportar una carga axial de compresión de 150 kilonewtons. Y le preguntan, ¿qué canal debo usar? ¿Cómo creen que sería el procedimiento? Piensen, voy a repetir la pregunta. Me dicen, usted debe elegir una canal para soportar una carga de 150 kilonewtons, una carga axial. ¿Qué canal debe seleccionar para que satisfaga esos requisitos? ¿Cuál cree que sería el procedimiento a usar? Ahí, a ver, con toda esa información que tiene aquí, puedes darme la respuesta. Voy a agregar aquí un datico a una sola ecuacióncita que me hace falta para hacer las cosas más completas. Faltaba esto. Bueno, escucho respuestas. Iterando, profesor. Postulando relaciones de Beltrés, viajar a la tabla y consultar los esfuerzos.
¿Y cómo calcularías la relación del Beltès? ¿Sobre qué base? Ahí La, tienes la fórmula que usted nos pasó, L sobre R. Sí, pero ¿y cómo conozco a R? Profe, despejando el R de ahí se podría tener un radio mínimo respecto al máximo valor del Beltès, que sería 200. Entonces ya con ese valor uno partiría. Bueno, ahí vamos. Quiero más conceptos, más ideas. Lo que deben, a ver, en esas ecuaciones realmente, ¿cuál sería la clave para yo poder desarrollar el cálculo? O sea, ¿cuál es el parámetro esencial que debo conocer para poder hacer todos los cálculos y llegar al final a calcular un área o una capacidad de carga? El radio de giro. El radio de giro, ¿cierto? Pero el radio de giro depende de la sección y la sección es la que estoy buscando. Entonces vamos a ver, ya los dos que intervinieron anteriormente marcaron el camino para la respuesta correcta. Entonces, ¿qué creen que debe hacer? O sea, ¿cómo podemos proceder? En ingeniería tiene muchos caminos para llegar a lo mismo, ¿sí? Unos más largos que otros, pero después que sean seguros, vale. Entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser la manera de uno poder entrar a resolver este problema? Ya sabemos que R es la clave. Con R lo demás ya se puede calcular. Bueno, Como dijo el compañero, teniendo un radio de giro mínimo y utilizando la condición crítica, que serían las columnas esbeltas, uno buscaría dentro del catálogo cuáles pueden tener esa información. O sea, comparar radios de giro, momentos de inercia, y con eso usar ese tipo de dimensiones e iterando. correcto. Pero entonces el problema es cuál sería ese radio mínimo. Porque es que acuérdense que los radios mínimos van desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Esa es Profe, sería la longitud sobre 200. Pero fíjate que estaría pensando en utilizar un elemento demasiado esbelto. Sí, pero tendríamos un límite que sería el de 200, entonces se trataría de estar por encima de ese valor del radio mínimo. Se buscaría en el catálogo un radio que estuviera considerablemente por encima. O sea, de pronto para no tener un valor de R muy pequeño. Ok. Muy bien, entonces, alrededor de esas ideas es que se desarrolla el diseño de las columnas. Entonces, vamos aquí. Hay una respuesta que parece tonta, la que les voy a decir, ¿sí? Y es que la ingeniería no se basa en complicar las cosas. Es cada quien se las simplifica a sí mismo como le parezca mejor. Repito, N caminos para llegar a lo mismo. Ya de cada quien depende pues por dónde se fue. ¿Sí? Pero una primera es, escojamos un perfil cualquiera, un canal cualquiera, o sea, vayamos a un catálogo, ¿sí? Y cojamos un primer canal. Pues este canal, entonces de ese canal yo le tomo los datos y con ese dato hago el primer cálculo. Está claro, o sea, a ese canal que yo elegí, le tomo el radio de giro y con ese radio de giro ya calculo entonces la relación del Beltès, la comparo con C sub C, calculo el F sub C, multiplico por el área y me da al final la capacidad de carga. Esa capacidad de carga la comparo, ¿sí? Pues sería demasiado muy exitoso, muy de buena para comprar la lotería enseguida de que esa carga que usted obtuvo pues es la correcta, es la que se parece a la requerida, ¿sí? Pero si lo que les dio
si la carga que le dio resistente es demasiado grande con la necesaria, ya usted sabe que tiene que buscar un perfil un poco más pequeño, ¿sí? Lo contrario, si la capacidad de carga que le dio es muy pequeña, buscaremos un perfil más grande. En otras palabras, como lo mencionaron ustedes, es un trabajo de ensayo y error. Esto es uno suponer algo y hacer los cálculos y comparar. En la medida que ya usted va adquiriendo práctica, ya usted puede, o sea, mientras cogemos práctico, usted le toca hacer hasta 3 y 4 ensayos, pero ya en la medida que usted va tomando más práctica, es posible que lo pueda reducir a 1 o 2 ensayos. Después veremos algunos ejercicios en donde sí es factible calcular un radio aproximado de giro para ciertas situaciones que se me conduciría a una solución más rápida. Acá en este diagrama de flujo que le estoy mostrando, es un diagrama de flujo que nos da una pauta de cómo se puede trabajar el diseño del cual estamos hablando. Este diagrama de flujo nos dice, bueno, ¿cómo iniciamos? El dato de entrada, pues miramos el dato de entrada del FY, usted elige qué tipo de acero va a usar, ¿de acuerdo? Después si voy a usar acero 36 o acero 50, son los dos más conocidos. Hay que mirar cuáles son los que se consiguen en comercio, ¿sí? De todos modos, en el acero, entre el acero, por eso voy a aprovechar pues para darle las pautas de lo que usted consigue en el comercio. Los aceros para perfiles más usuales son acero 36 y acero 50. El acero 36 es más dúctil que el acero 50, pero el acero 50 sigue siendo dúctil. El acero 50 es más costoso que el acero 36 por obvias razones, ¿no? Es mucho más resistente. Pero la diferencia de costo compensa con la alta capacidad que tiene entre un acero 50 y un acero 36. Y entonces usted ya sabe que tiene esas dos variantes, pero usted puede preguntar. Ahora, cuando usted hace un diseño, lo plasma en los planos y el constructor pues tiene que buscar la resistencia. Pero usted debe darle pautas de usted no se puede colocar a usar unos aceros que no se consiguen en el comercio, que sean muy difíciles. Entonces, esos son los puntos de vista. Primer dato de entrada, ¿no? El FY. Ya dijimos o acero 36 o acero 50. La carga P lo tienes ¿de dónde? La carga P lo tienes del análisis estructural, ¿cierto? Eso es un análisis estructural para la estructura, llámese una armadura o llámese un pórtico, y de ellos tienen los valores de P. L sale del análisis estructural, o sea, de lo que eso requiere. Y el K, ¿de qué depende el K? De las condiciones de apoyo. Entonces, en las condiciones de apoyo también tienes mucha libertad para seleccionar. Ya usted sabe la incidencia que tiene el valor de K. Ya sabe que si el K corresponde a una columna doblemente empotrada, ese K vale 0.5 y la capacidad de la columna se incrementa 4 veces. ¿Sí? Entonces usted diría, bueno, yo utilizaría siempre doblemente empotrada. No, señor, depende de las condiciones de cada problema. Pero ya sabe que el K tiene su incidencia. Entonces, en esta primera etapa entras con estos datos. Bien, pero como no tienes idea de cuál es el esfuerzo que vas a utilizar ni el radio de giro, entonces una propuesta que se establece aquí aproximada, y esto no es ninguna ley, es que usted puede tomar un esfuerzo SUS de diseño que oscile entre 0.3 y 0.5 FY o 0.7. Ya eso sí va a depender de la magnitud de las cargas. Nuevamente también esto se aprende en la medida en que ya uno va practicando. Pero como hay que arrancar de algo, pues yo digo, bueno, vamos a usar un 0.5 FY. ¿Sí? Entonces, con el 0.5 FY obtengo un área aproximada de perfil. Entonces digo, el área del perfil aproximado que yo quiero tener va a ser igual a la carga de diseño entre ese esfuerzo que estoy suponiendo, ¿sí? Y esa área que usted obtiene aquí me permite ir a un catálogo y entonces sí obtengo de ese catálogo, además del valor de A real que va a tocar, de ahí toman los datos RX, el RY, etcétera. Los demás valores, en este caso, pues básicamente interesa el área y los radios de giro.
¿Sí? Entonces ya con el radio de giro calculas la relación del Beltrés. Ahí decides si la columna es larga o si es corta para el uso de la ecuación adecuada. Acuérdense que si la relación del Beltrés es mayor de 200, entonces no te es permitido, ¿cierto? Entonces simplemente regresas y buscas un perfil que tenga un radio de giro mayor. Comparas el valor de la relación del Beltrés con el C sub C y con eso obtienes cuál de las dos ecuaciones es la adecuada. Y calculas con eso el esfuerzo y lo comparas con el peso. Esa es una forma aproximada, pero que por lo menos me permite arrancar con algo un poco más cerca. Pero lo que usted dijo, si yo tomo el R mínimo, lo tomo, porque me va a dar un perfil muy grande, ¿sí? Y si tomo lo contrario, si tomo un perfil, un R casi cero, me va a dar un perfil demasiado pequeño que de pronto no me va a servir. Esa, digamos, es lo que se pretende en este diagrama de flujo. ¿Sí? Ese diagrama de flujo pues también me permite hacer una hoja de cálculo, ¿cierto? Una hoja de cálculo muy sencilla. Es bueno que todos y cada uno de ustedes la tenga disponible para sus ejercicios, para su estudio, para los exámenes. Porque esa hojita de cálculo me ayuda mucho, aunque tengo la tabla. Bueno, entonces, con esto, en la próxima clase vamos a dedicarnos a resolver varios ejercicios de diseño de columnas. Vamos a usar columnas cortas, columnas largas, sesiones simples, sesiones compuestas. Ese va a ser el tema y los voy a poner a trabajar, ¿sí? Cada quien va trabajando y le voy preguntando, mira, haga esto, ¿cuánto les dio? ¿Sirve, no sirve? Todos me van a trabajar, es casi como si fuera a hacer un quiz en la clase, pero personalizado. Y ahora entonces nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Hasta entonces.